Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el séptimo capítulo, si no mal recuerdo, de la serie de videotutoriales que tenemos actualmente en el canal, enfocado en lo que sería PowerShell U utilizando System Windows From. En esta ocasión vamos a abordar el uso de radio buttons en nuestro formulario. Primero que nada necesitamos que vean que yo ya tengo directamente mi formulario, un formulario base que voy a utilizar. En este caso que se llama radiobutton.ps1. Es un formulario, una ventana normal que estamos viendo aquí en pantalla, que vamos a utilizar para este ejemplo. Ahora, quiero que entendamos o pasemos básicamente a entender cómo funcionan los radiobutton y por qué es importante entender esto. Primero, esta es la sencilla aplicación que vamos a realizar. No es nada complejo, simplemente vamos a crear un cuadrado, que ya de hecho ya lo tenemos, cual va a contener tres elementos. En este caso elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Y un botón simplemente que dice aceptar. Ahora, lo importante de esto es que nosotros entendamos cómo funciona un radio button. Primero, el radio button, lo que nosotros tenemos que entender es que contiene un contenedor. Es decir, tiene un contenedor que va a contener todos los elementos. Es decir, este es nuestro contenedor principal. Y este contenedor principal va a contener todos los subelementos o elementos que nosotros le digamos. Un ejemplo, una forma muy simple para ver esto es verlo como un sistema de jerarquía, básicamente. Por ejemplo, el grupo, es decir, el contenedor principal es el elemento padre y los elementos subyacentes son los elementos hijo. Ahora, quiero que entiendan que los elementos los grupos, disculpen, podemos crear varios grupos. Podemos crear un grupo o dos grupos o tres grupos, etcétera, en nuestro formulario, así como lo dispongamos nosotros en nuestra aplicación. En este caso acá tengo un grupo 1, un grupo 2, etc. Y bueno, así es como funcionan los radio button. Va a obtener el elemento seleccionado siempre y cuando, es decir, el elemento seleccionado que se componga de ese grupo. Bien, entonces yo tengo un grupo en el cual va a contener tres elementos y de eso va a evaluar, cuando nosotros le demos a aceptar, cuál de esos tres elementos está seleccionado, etc. Pero quiero que entiendan esto, podemos tener varios grupos y al momento de darle clic en el botón puede evaluar tanto el grupo 1 como el grupo 2, el grupo 3, etc. Ahora, una vez explicado eso, vamos a ver cómo podemos crearlo. Para poder crear literalmente nuestro radio button es muy sencillo. Hemos hecho cosas más complejas a lo largo de los videos que estamos viendo. Lo primero que vamos a tener que hacer es declarar un grupo. Por lo tanto vamos a hacer un comentario acá que diga creamos un grupo o grupo de radio button. Bueno, acá lo que está pasando es que directamente lo que está pasando acá es que la IA se está dando cuenta de qué es lo que tengo escrito y me está leyendo el archivo que tengo acá, que obviamente ya está subido en estos momentos en el repositorio, que es radio button, que ya está subido en el repositorio de GitHub. Bien, nosotros vamos a usar estas propiedades muy básicas en la cual vamos a crear. Vamos a declarar obviamente que vamos a crear un grupo. Este grupo se llama grupo radio button y va a contener una información. Es decir, esto es opcional, no es necesario que pongamos esto. Y en este caso lo que va a hacer es, la información que va a contener es opciones. Entonces, vamos a determinar la posición donde se va a encontrar nuestro grupo y nada más. Ahora lo que vamos a hacer es cargarle este grupo a nuestro formulario. Seguramente ya sabemos cómo, porque lo hemos hecho un montón de veces. Así que vamos a decirle acá add pasa que no vamos a añadir elementos al grupo. Vamos a añadir add element. En este caso from. Bien, creo que lo escribí bien. Acá está, bueno, está mal escrito, por eso dije algo raro, está escrito element, ahí está, element from. Y vamos a añadir nuestros elementos al formulario. Simplemente vamos a hacer así, como venimos haciendo ahora. Vamos a hacer un base control con un add ranger y vamos a añadir este elemento. ¿Por qué vamos a hacerlo de esta manera? Porque vamos a añadir más de un elemento. Por ejemplo, tenemos que añadir el botón. Si solamente vamos a utilizar un solo elemento al que vamos a cargar a nuestro formulario, con add lo serviría, pero en esta ocasión no es así, porque vean que en nuestro ejemplo tenemos un botón que es accept y tenemos un grupo. Bien, ahora los radio button van a ir siempre dentro, es decir, dentro de nuestro grupo. Es decir, va a ir dentro del grupo que acabamos de crear. Entonces nosotros ya creamos el grupo y tenemos que almacenar, en este caso, los elementos o los radio button, en este caso elemento 1, elemento 2, elemento 3, estos son los radio button, los tenemos que almacenar dentro de este grupo que ya hemos creado.
Si nosotros ejecutamos esto así, vamos a ver que ya tenemos el grupo correspondiente creado y agregado a nuestra ventana. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es agregar los elementos que queremos que contenga nuestro grupo. Para hacerlo es muy sencillo. Simplemente vamos a dar enter aquí, vamos a hacer un comentario en el cual vamos a decir creamos los radio button, por ejemplo. Si escribo bien sería genial, pero bueno, buttons, y directamente lo que vamos a hacer es crear un radio button. Bien, entonces ahí creamos este radio button. De hecho vamos a crear 3, en este caso teníamos 3. Sí, teníamos 3 radio button. Entonces vamos a crear acá otro más y otro más. Acá vamos a modificar esta información. Simplemente para que diga radio button 2 y este diga, por ejemplo, radio button 3. Acá vamos a modificar obviamente la información. Ahora no se preocupen, ahora lo vamos a explicar. Y acá vamos a poner 3. Bien, esto lo vamos a modificar. Primero, esto lo vamos a borrar porque esto es importante que solamente lo tengamos en un solo elemento. Y bien, entonces lo que estamos haciendo acá es, obviamente, declarar el radio button. Es decir, estamos creando un elemento que lo vamos a almacenar en la variable radio button 1. Le estamos diciendo qué información va a tener. Le estamos diciendo su posición y le estamos diciendo su estado. Es decir, su estado, si su estado está actualmente seleccionado. En mi caso yo le estoy diciendo que el elemento 1 por defecto esté en, es decir, su estado sea true, básicamente esté seleccionado. Bien, ahora esto no es necesario, no es obligatorio, esto lo podemos comentar y lo vamos a comentar de hecho para que ustedes lo vean. Y después acá lo único que hemos hecho es creado un elemento 2 y un elemento 3 y le hemos hecho su posición. ¿Qué pasa? Acá necesitamos, en este caso vamos a tener un problema con las posiciones. Vamos a decirle 20, en este caso va a ser 40 y acá va a ser 60. Bien, para que estén uno debajo del otro y no estén todos sobrepuestos uno sobre sí. Si nosotros ejecutamos esto no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque necesitamos decirle que estos elementos van a estar dentro de nuestro grupo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, simplemente damos enter acá y vamos a decirle add radio buttons. Acá, bueno, la IA se dio cuenta prácticamente de lo que estamos haciendo. Y esto la IA se da cuenta tal cual lo que estamos haciendo porque me está leyendo, recuerden, el archivo. No es que tampoco, ya sé que la IA es inteligente, pero no hace magia. Está leyendo el archivo que ya tengo creado previamente. Ahora, lo que estamos diciendo acá es que a nuestro grupo, en este caso que recuerden que es grupo radio button, le queremos añadir un array de elementos, en este caso el radio button 1, 2 y 3. Y si nosotros guardamos y ejecutamos, vean que ahí ya tenemos nuestros elementos. Otra cosa importante es que podemos decirle que, bueno, como vean, cuando vean, ustedes en este caso la ventana, vean que el elemento 1 no está seleccionado. Esto es porque yo le comenté esto, que le dije que si por ejemplo lo establecemos en true, vean que este elemento ahora sí aparece seleccionado. Esto lo podemos hacer con cualquier otro elemento. Supongamos que no quiero que el 1 esté seleccionado, quiero que el 2 esté seleccionado. Simplemente le decimos que radio button 2 esté seleccionado por defecto. Bien, simplemente quería que entiendan esta pequeña propiedad. En este caso lo voy a comentar acá. Le voy a decir que solamente quiero que el radio button 1 esté en true, es decir, que esté seleccionado por defecto. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle que, bueno, que queremos añadirle un botón, porque en nuestra aplicación tenemos un pequeño botón que dice aceptar. Disculpen, aceptar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer acá un pequeño... Lo vamos a añadir, de hecho, me parece que lo vamos a añadir acá arriba para que no moleste con el orden de los radio buttons. Simplemente vamos a poner acá un comentario que diga crear botón. Bien, y acá lo que vamos a hacer es crear justamente un botón. Bien, acá me está haciendo algo que no quiero que lo haga. Por ejemplo, me estoy diciendo add ranger, pero recuerden que nosotros ya tenemos esto, así que lo vamos a sacar y vamos a añadirlo acá. Esto lo borramos y listo. No sé cuál es la posición que le puso la IA recién al botón. En este caso déjenme chequearlo. 100%, 30. Está bien, de hecho está perfecto. Creo que es la posición que le había puesto anteriormente yo en el ejemplo acá. Así que no hay problema. Y vean que ahí ya tenemos nuestro botón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cuando demos clic, por ejemplo, en la consola salga, por ejemplo, seleccionaste elemento 1 o seleccionaste elemento 2, seleccionaste elemento 3, etcétera. Que lo salga un mensaje en la consola dependiendo del elemento seleccionado. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, ya lo sabemos. Básicamente lo hicimos un montón de veces con el evento click. Entonces, vamos a hacer un pequeño comentario acá, el cual va a decir, por ejemplo, evento click.
Y en el evento click vamos a llamar en este caso al botón aceptar y le vamos a decir add click. De hecho, vean que esto es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a corregir algunos pequeños detalles. Creo que está bien, de hecho. Me dice que no está cerrada la llave. Claro, acá no está cerrado. Creo que la llave de acá, ¿te refiere? Perfecto. Esto vamos a dar enter acá. Y ahí está. Y bueno, y de esta manera lo que estamos haciendo acá es obviamente decirle que bueno, nuestro botón cuando den clic, vamos a decirle que vamos a crear una condicional y que me tome si el elemento 1 está seleccionado. Es decir, acá lo que estamos haciendo radio_button.check, es decir, está seleccionado, es decir, el usuario que cliqueó en ese radio button. Bueno, entonces, si ese estado, es decir, su estado como tal es true, me va a devolver, obviamente, whitehost elemento 1 en consola. Si ese estado no está seleccionado, por ende va a ser falso, entonces no me va a devolver ese estado. ¿Se entiende? Es decir, si el elemento seleccionado no es decir, no hay un elemento seleccionado, siempre va a ser falso. Pero si el elemento está seleccionado, va a ser siempre true, por ende la condición se va a cumplir. Bien. De hecho, acá podemos hacer simplemente... permítame pensar acá. Podríamos hacer... Acá podríamos hacer un mensaje un poquito más diferente que diga... Seleccionaste este elemento 1. Bien, simplemente para que resalte un poco la información en la consola. Y bueno, entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver que ahora en la consola no nos sale nada. Por defecto el elemento seleccionado es 1, pero no se ejecuta nada hasta que nosotros demos en el botón aceptar. Entonces si damos clic, vean que dice seleccionado el elemento 1. Bueno, en este caso era seleccionaste el elemento 1. Entonces seleccionaste el elemento 1 al momento de dar clic y ahí dice seleccionaste elemento 1. Y así podemos hacer con cada elemento. Entonces podemos hacer esto así. Bueno, acá de hecho repetir la condición no es muy práctica que digamos. Podemos hacer acá un else if, el cual este else if justamente haga radio_button2.check, es decir, si fue seleccionado me va a mostrar un mensaje. Esto lo vamos a borrar. Hacerle 2. Y bueno, obviamente vamos a hacer lo mismo con lo que sería con el elemento 3. Esto lo vamos a poner acá, elemento 3. Y la condición radio_button.net, en este caso 3. Perfecto. Entonces si nosotros ejecutamos, dice elemento 1, seleccionaste el elemento 1. Seleccionamos el elemento 2, me tiene que decir seleccionaste el elemento 2. Elemento 3, damos clic en aceptar, seleccionaste el elemento 3. Y de esta manera sencilla estamos utilizando los radio button. La magia de los radio button está en la cantidad de grupos que podemos crear en las ventanas. Así que esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Simplemente quería mencionarlo. Capaz que si ahora no le ven mucha practicidad, es porque la magia de ellos está o radica en que podemos crear grupos que sean seleccionables y dependiendo de la cantidad de grupos que haya seleccionado, tenga una configuración o un comportamiento diferente en nuestro script. Bien, esa es la magia de los radio button. Bueno, con este sencillo ejemplo creo que hemos terminado. Quiero recordarle algo. Esto sinceramente lo estamos haciendo con condicionales. Podríamos inclusive hacer una sola condición y que evalúe el estado siempre, sin importar si es radio button 1 o 2, etcétera, de manera dinámica y que esto vaya cambiando. Bien, así no necesitamos crear condición tras condición tras condición dependiendo del elemento seleccionado. Esto ya lo vimos, en otro video hemos hecho algo similares, así que creo que no van a tener ningún tipo de problema. Y bueno, creo que ahora sí hemos finalizado, espero que les haya gustado, no olviden dejar un comentario, darle un like y lo vemos hasta la próxima. Que tengan buen día, buena noche, dependiendo de la zona horaria de su país. Chau, chau.